Hola y bienvenidos al canal en el cual hoy vamos a hablar justamente sobre qué es lo que está ocurriendo con el coronavirus y los posibles impactos que este va a tener y los impactos que este ya tiene, sobre todo hablando en específico de la recesión, que era algo que iba a ocurrir, que prácticamente ya estaba visible, simplemente que el coronavirus lo único que hizo fue pues detonarla para que pues esto llegara, ¿no? En el caso en específico hoy nos vamos a enfocar en México, que es mi país, del cual pues la verdad no hay grandes noticias, o mejor dicho, lo único que tenemos del panorama son noticias que podemos considerar malas por el simple hecho de que el coronavirus está afectando los factores centrales del cual parte la economía mexicana. Aquí vamos a hablar principalmente del hecho de que pues México como país prácticamente va a tener un crecimiento, me atrevo a decir que casi nulo en este periodo 2020 por la simple razón del coronavirus, ya que las actividades principales de las cuales México obtiene recursos son de varios puntos principales: las remesas, el turismo y el petróleo. ¿Qué tenemos de problema? Remesas, Estados Unidos, y como en varios, si sigue la pandemia en Estados Unidos, como se está propagando, pues van a declarar que a fuerzas hay un toque de queda en el cual las personas no van a salir a trabajar, y eso que va a ocasionar problemas en las remesas para México, que es uno de los grandes ingresos que tiene este país. Otro problema, turismo. Como podemos ver, muchos países están cerrando sus fronteras, incluso México ya lo hizo. México actualmente tiene una colaboración con Estados Unidos en el cual está diciendo vamos a cerrar fronteras y solamente vamos a permitir el paso de elementos esenciales en nuestras fronteras. ¿Esto qué se refiere a elementos esenciales? Todo lo relacionado con el comercio que no tenga nada que ver con actividades de ir a viajar por simple gusto, no, o sea, todo lo que sea simplemente esencial es lo único que se va a permitir en viajes entre Estados Unidos y México, que es una de las cosas que ya se planteó. Entonces, aquí es donde nosotros nos damos cuenta que el caso del turismo pues va a caer drásticamente durante todo el periodo de marzo que queda y probablemente hasta después de abril, porque el coronavirus se tiene establecido que el periodo de duración puede llegar alrededor de 3 meses. Entonces, tendríamos 3 meses de prácticamente una nube completamente negra. Otro dato importante, que este no es 100% derivado del coronavirus, sino más bien de conflictos internacionales, por ejemplo el de Arabia Saudita con Rusia, donde tenemos una disputa de los precios de petróleo, donde Arabia Saudita, como es un país que tiene una sobreproducción, puede disminuir los precios del petróleo drásticamente durante un periodo de tiempo pues relativamente largo, que pues para otras empresas del mundo pues no les es rentable. En este caso pues lo están haciendo. Entonces los países que dependen también de la economía petrolera, como es México, pues esto va a ir a la baja y va a ocasionar también uno de los problemas económicos más importantes. ¿Y esto qué va a generar en nuestro país? Va a generar un problema de delincuencia. ¿Por qué, señores? Si en México se pierden empleos, que pues realmente de eso vive la gente y es su forma en la cual no, por la cual no se van al lado oscuro, se van a actividades delictivas, es justamente el empleo y la educación. ¿Qué vamos a ver? Quizá que se pierdan bastantes empleos y el grado de inseguridad en nuestro país aumente. Esto al final va a terminar haciendo que también la economía decrezca por el hecho de actividades delictivas sobre estos lugares, que pueden ser tiendas, que pueden ser oxxos, que pueden ser lo que sea, cualquier actividad donde pues se maneje dinero, que a lo mejor hay asaltos. Entonces esto puede decrementar bastante el crecimiento de nuestro país. También el hecho de que la producción de ciertas empresas va a tener que disminuir porque no van a tener trabajadores que los cuales laboren en ciertas áreas, ya que pues a lo mejor si siguen las cosas como van en México, que por suerte ahorita no van tan mal, y los gobiernos estatales del país están tomando sus medidas correspondientes, como por ejemplo Jalisco es uno de los lugares donde pues su gobernador dijo, mira, aquí se tiene que hacer un toque de queda. O sea, no fue ley ni mucho menos, no, o sea, mandó un mensaje a todos los ciudadanos, decir, por favor, del viernes tal al martes tal, por favor no salgan de sus casas, porque uno de los modelos matemáticos que planteó una de las universidades de este lugar, que es una universidad muy prestigiosa a nivel mundial, no solamente en México, estableció un modelo matemático en el cual establecía el comportamiento de este coronavirus, que tiene prácticamente este modelo matemático una eficiencia alrededor del 98.12%.
que eso se traduce a que lo que está prediciendo va a ocurrir en el 98.12% de las veces. Esto es un valor bastante, bastante amplio. ¿Y esto cómo lo hacen? Basado en estadísticas y circunstancias que ya pasaron, como por ejemplo lo ocurrido en China, los cuales recolectaron los datos, hacen un modelo matemático en el cual pues nosotros determinamos cómo se va a comportar relativamente este virus, y así podemos sacar la cantidad de personas infectadas, recuperadas y que están en proceso quizá de que se infecten. Y aquí plantearon que 5 días son claves para que ese estado de Jalisco no tenga este problema de que pueda llegar a un nivel donde tenga que darse un toque de queda obligatorio. Que esperemos si realmente las personas cumplan esto, porque si no lo cumplen, las estadísticas que da el modelo realmente son alarmantes. Y esto solamente en un estado. Por ahora, por suerte, cada estado está tomando sus medidas correspondientes y esperemos si siguen así. Pero ahora, vámonos a lo principal. Una de las cosas que hablan mucho los gobiernos estatales es del hecho de solicitar esto último que les comenté, que las personas no vayan a trabajar durante un tiempo determinado. Y esto, a lo mejor muchos dirán, sí tiene razón, pues sí, es una forma de prevenir para que ya no haya un coste mayor en vidas, en economía, en trabajo, y tienen razón. El problema, México es uno de los países más desiguales y por ende tenemos prácticamente una muy poca igualdad en cuanto a repartición de recursos. Esto es, en México tenemos alrededor del 49.30% de pobres de toda la población de México. O sea, si somos 30 millones, ustedes saquen las cuenta de cuánto es el 50% de esta cantidad para redondearlo. Entonces, prácticamente esta cantidad, que es el 65% más o menos, perdón, que son alrededor de 65 millones de personas, que son las que están aquí en esta estadística. Claro, no es una estadística que yo tenga exacta, pero pues es un dato acercado al valor real. Entonces, imagínense esta cantidad de la población en pobreza, que incluso datos del INEGI indican que estas personas que se encuentran en este lado oscuro, o este lado donde pues realmente la luz no llega muy bien, o mejor dicho, la repartición de los recursos no llega muy bien, se dedican a áreas informales. Esto significa que sus recursos lo obtienen de vender ciertos productos donde pues realmente no están registrados, no pagan impuestos, no pagan absolutamente nada, porque pues ellos viven al día. El producto que venden es lo que realmente van a conseguir en ese día de ganancia, dependiendo de cuánto es lo que ellos tengan estimado que van a ganar. Y el problema con esto es, si tenemos un alrededor, no vamos a decir que el 50% de las personas pobres trabajan en el sector informal. Vamos a bajar el número, vamos a decir, ok, de este 50% de las personas pobres, vamos a decir que el 50%, ese 50% trabajan en empresas. Ok, vamos a dejar ese 25% a datos relacionados donde pues las personas sí trabajan en el sector informal y dependen del trabajo diario para obtener recursos. Esta es una cantidad de tomos exageradamente grande. Y si le dices, quédense en casa para que no siga el coronavirus, ¿qué creen que va a hacer? Una persona no se va a quedar 5 días sin comer por el simple hecho de que van a decir, no, pues no, es para prevenir la pandemia. Ellos van a decir, yo quiero comer. O sea, realmente dudo que haya persona que me va a quedar 5 días sin comer por el simple hecho de que pues así se me solicitó. Y es que realmente las medidas que plantean los gobiernos son, o mejor dicho, que plantean los gobernadores estatales, son los correctos, o sea, así de prevenir. El problema es que el modelo económico que tiene nuestro país es tan ineficiente en materia de trabajo que no tenemos la posibilidad de ni siquiera un mecanismo para cuando lleguen este tipo de contingencias. No tenemos como tal ni asignados recursos, ni tenemos ni tenemos leyes dentro del área del trabajo donde donde los empleados se puedan amparar mediante pues ciertas leyes cuando ocurra este tipo de circunstancias, que tengan que faltar al trabajo, no se tengan que ir al trabajo durante un cierto tiempo por este tipo de contingencias. No existe. México no tiene eso. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Mucha gente va a salir a las calles a pesar de que les digan que no, porque de eso comen. ¿Y qué ha hecho el gobierno actualmente? En el caso del gobierno federal de este país ha determinado hacer un hueco en el presupuesto de este 2020 para sacar recursos de cerca de alrededor de 128.000 millones de pesos. Que, o sea, es decir, mira, no es mucho, pues realmente sí es una cantidad bastante, bastante amplia. En la cual, pues lo que me preocupa es que se planteó esa cantidad de recursos a empresarios, a personas que pues dan trabajo, pero el problema que nunca se mencionó realmente qué va a ocurrir con el sector informal, que no está registrado,
que si no vende algo no consigue dinero, realmente de eso no se habló. Ese es uno de los problemas que estamos viendo, que el gobierno actual, no, pues yo soy, no voy a decir que partidario, pero sigo ciertas normas, ciertas ideas las sigo, pero esta yo no se las puedo aplaudir por el hecho de que tienen que buscar un mecanismo donde no solamente las empresas pequeñas o grandes, ¿no? Sino también aquellas personas que no están registradas durante este tiempo consigan una forma de ingreso, no lo sé, pero que les digas no salgas a la calle, no consigas dinero, no comas de manera indirecta, creo que nadie va a acatar esas reglas. Por eso lo que yo digo que se tiene que plantear en este país, si es que sale de este derrumbe, porque prácticamente ya estamos en recesión. Estados Unidos está en recesión y por ende nosotros lo estamos sí o sí. Prácticamente la bolsa mexicana se fue para abajo, nuestra moneda se fue para abajo. El día de hoy, pues sí tuvo un pequeño repunte donde pues le dio un pequeño respiro, pero tampoco es la gran cosa. No, prácticamente ya estamos en recesión. Esto significa que vienen cosas muy pesadas para el actual gobierno que va a tener que solucionar, va a tener que sacar recursos de alguna parte y pues va a tener que implementar mecanismos adecuados en materia de trabajo, donde pues si esta vez no hubo una ley que amparara a las personas que laboran o en general a las personas cuando hay este tipo de circunstancias, pues que mínimo en las próximas sesiones donde se plantean este tipo de cosas se pongan en la mesa para si algo como esto llega a pasar, porque esto es muy probable que vuelva a pasar, ya que este tipo de contingencias, como es el COVID, es probable que surja otra que sea incluso más feroz que esta enfermedad, tomando en cuenta que esta solamente tiene alrededor del 2% de mortalidad dependiendo de las circunstancias del país, qué tanto le estén manejando, dependiendo qué persona, a qué edad es a la que le da este tipo de virus. Puede ser a lo mejor una persona de 2 años, una persona de 19 años, una persona de 60 y tantos años, porque no es lo mismo en temas de edad de a quién le da. Por eso es precisamente que se hace una pequeña descripción de a quién se tiene que cuidar más, como es a los niños y a las personas mayores, porque sus defensas no son tan buenas con relación a los que tiene a lo mejor un adolescente que tiene la capacidad de regenerarse o recuperarse de manera más rápida y eficiente de enfermedades que lo que lo hace un niño pequeño o lo hace un adulto mayor. Realmente lo que hace temible esta enfermedad no es su mortalidad, sino más bien hacia dónde está dirigido, lo cual también es de preocuparnos. Pero pues lo que yo planteo es que se tienen que generar mecanismos y México tiene que reaccionar ya y incluso para los próximos años, porque este año va a ser un golpe muy duro para la economía mexicana y para la de muchos países. Esperemos si esto se remonte y no llegue a ocurrir lo que pues todos o muchos economistas están estimando de que pues México entra en un hoyo muy muy profundo. Esperamos si no sea eso y en el caso del coronavirus o el COVID pues no llegue tan fuerte para nuestro país, sea cual sea la razón sea cual sean los mecanismos y que pues se traten de dar apoyos a estas personas para que no salgan a las calles. O sea, no estoy diciendo que se regale dinero, estoy diciendo mecanismos, así sean préstamos con una tasa de interés a cero para que pues las personas no puedan salir de esto y con pagos muy pequeños. Eso es lo que yo digo que se tiene que plantear. Si queremos que realmente este virus no se esparza por las condiciones culturales y económicas de nuestro país, tenemos que tomar estas medidas. Tenemos que dar recursos a esa gente que vive al día. No por el hecho de otorgarle recursos, sino porque es un tema de salud pública, donde si no se soluciona esto, vamos a tener un problema no solo de salud, sino un problema de economía. ¿Y esto qué va a indicar? Un problema del tejido social. ¿Y esto qué va a generar? Un problema de delincuencia. Pues es realmente una cadena que si no la paramos ahorita, va a ser muy difícil recuperarse. Y eso lo estamos viendo en España y en Italia. Lo estamos viendo prácticamente. Y si no nos ponemos las pilas, esto puede llegar a pasar aquí. Porque a pesar de que tenemos un mecanismo un mecanismo médico gratuito o que nos pueda ayudar, realmente está tan colapsado que si llega muchas personas, realmente no va a poder hacer nada, no se va a poder hacer nada. Entonces, lo que se tiene que hacer es gobierno mexicano tomar medidas correspondientes. Esto va al gobierno federal y los gobiernos estatales. Algunos lo están haciendo y estas medidas y están tomando recursos, ya sea mediante un endeudamiento pequeño, como en el caso de Jalisco, que pues realmente no es un endeudamiento, sino más bien van a tomar recursos
de alguna parte y se va a hacer bueno, se va a hacer un préstamo, pero va a ser a un año, entonces realmente no va a ser tan doloroso para ciertos estados. Es aquí cómo lo va a manejar cada estado y cómo lo va a manejar el gobierno federal. Así que por favor, todas las personas que puedan o tengan la capacidad de no salir a las calles, por favor háganlo. Por todas aquellas personas que no lo pueden hacer, quédense en sus casas. Si sus familias tienen la posibilidad de que si no van a trabajar durante un tiempo por esta contingencia, quédense en casa, no salgan. Háganlo por todas aquellas personas que sí tienen que salir de a fuerzas porque es su mecanismo de vida. O sea, si ellos no trabajan, no comen. Hagan eso. Simplemente si no se puede hacer que todas las personas no salgan a las calles, mínimo digamos que la otra mitad, que es el otro 50% que pues no está en la pobreza, pues mínimo pues, reducir ese contagio. Pero bueno, realmente yo de mi punto de vista, esperamos si las cosas no vayan tan mal. Y bueno, si este video les gustó, no olviden dejarme su buen like, un buen comentario. Y pues nada, nos veremos hasta la próxima y seguiremos informando de qué ocurre.